Todos tenemos pruebas. Pero Dios permite que pasen esas pruebas por un propósito, para aprender algo, ¿no? Y Él es quien nos da de su gracia para poder ser guiados, para poder ser corregidos por personas o por pruebas o circunstancias que el mismo Dios va poniendo en nuestras vidas. Entonces, yo soy un pecador más, igual que todos ustedes, alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, que no me gozo en el pecado, mas sin embargo en algún momento puedo caer, ¿verdad? Nadie está exento a eso. Pero en realidad, ¿qué es el Evangelio para cada uno de nosotros? Sé que lo hemos visto anteriormente en alguna enseñanza que hemos tenido hace un par de semanas, donde hablé de cómo se debe de vivir a la luz de la palabra el Evangelio de Cristo. Pero en realidad, ¿qué es para ti? ¿Qué es para cada uno de nosotros? ¿O qué significa, o más bien, cuáles son las consecuencias que trae haber tomado la decisión de caminar en el Evangelio de Cristo? ¿Alegría? ¿Felicidad? ¿Prosperidad? ¿Paz? ¿Riqueza? ¿Gloria? ¿Triunfo? ¿Amor? ¿Victoria? ¿Qué similitud o en qué se parecen en todas estas palabras que acabo de decir o que acabo de mencionar? Cosas bonitas, cosas que animan, cosas que dan la sensación de decir, yo quiero eso, me gusta, suena bonito, suena bien, me da lo que necesito, justo era lo que quería escuchar. Amados hermanos y hermanas, déjenme decirles que si bien son cosas que puedan presentarse en el camino, ¿verdad?, del Evangelio de Cristo, pero en realidad, aunque suena bonito para nosotros, esto es muy diferente a lo que en realidad es. Sería un falso y mentiroso si les dijera que así es. Que por eso vamos a la iglesia, ¿no? Y vemos a iglesias llenas con personas nuevas cada día y personas con más años de asistencia abandonarlas, porque Cristo no era lo que buscaban. Buscaban ser llenados de esas cosas bonitas, de sentimientos y emociones satisfactorias y seductoras, al endulzar nuestros oídos por personas que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando o están diciendo, solo porque quieren en realidad tener alguna posición ante las personas o porque quieren quedar bien. Pero Cristo no los llenó las cosas bonitas y tanta palabra hueca que decían y que tenían que ser prosperados, que Dios te iba a bendecir, que Dios te iba a devolver eso que tal vez perdiste, y te dan esperanzas tontas que no son sabias y no son verdaderas, en lugar de verdades eternas que te debieron de haber mostrado. Es duro el Evangelio de Cristo, pero es hermoso. Entonces, esta es mi perspectiva. Era un paréntesis que quería decirles. No es fácil, es duro. Se presentan pruebas difíciles, pero aprendemos de ellas, ¿verdad? Así que con esto quiero empezar a nuestro tema y quiero decirles también que a pesar que en ocasiones anteriores he hablado y he tenido algún tipo de método, quiero mostrarles también la manera de la enseñanza que tenemos que tener a la luz de la palabra. Porque hay veces o hay ocasiones que nos adaptamos a alguna persona o algún método de alguna persona justamente, pero cuando este nos falta, la persona o el método lo cambia, sentimos que la palabra de Dios no nos habló a nosotros. Sentimos que no nos llenó. Es que esto no es para mí. No. Y nos volvemos dependientes a ese método. Nos volvemos dependientes a esa persona. Cuando en realidad nos tenemos que volver dependientes a Dios. A veces es bonito cuando preparamos un mensaje que nos lleva
a una manera donde está servidito es ese plato fresco para que otro lo coma. Pero hay veces que esa persona no va a estar para servirles ese plato. Y tienen que aprender a buscar esa comida. Y esa comida la encontramos en Dios. La encontramos en la palabra de Dios. Y tenemos que ir a aprender a buscarla correctamente. A no ser engañados por estas personas que nos venden un evangelio falso. Y por lo tanto, ahora sí, dicho esto, vamos a entrar a nuestro tema, ¿verdad? Hemos venido hablando justamente de Saúl y vimos justamente la culpa que este tenía o que este presentaba. Pero en realidad, ¿qué es la culpa? ¿Alguien sabe qué es la culpa? ¿O cuál creen que serían las dos caras que tendría la culpa ante esa situación? Ante Saúl, ¿no? Que ahorita voy a retomar o a remontarme a esa historia para refrescar, pero querían entrar con esto. ¿Qué creen para ustedes que es la culpa? Ay, pues mira, yo no sé si esté bien, ¿verdad? Pero bueno, me voy a atrever a decir, Ujú. y si estoy mal, perdónenme. Ah, yo pienso que es un dolor, ¿no? Es algo que cuando lo recuerdas, que recuerdas lo que hiciste, sientes culpa y te duele tu corazón por haber hecho lo incorrecto ante los ojos de Dios y también a veces bueno, con los hijos o con alguien que tú amas y se te queda eso. Eso es lo que yo entiendo. No sé si estoy bien. Sí, es parte de, hermana. Ok. ¿Alguien más? La hermana dio la definición de la culpa, pero las dos caras de la culpa, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que uno siente cuando se siente culpable? ¿No? ¿Qué se siente? ¿No? ¿Remordimiento o arrepentimiento? A ver, ¿qué se siente? ¿No? ¿Qué creen que se sienten? ¿La culpa es las dos cosas? A ver, Carito, ¿qué dijiste? Remordimiento. ¿Cuáles son esas dos caras de la culpa? ¿A remordimiento y arrepentimiento? Es una emoción compleja la culpa y es un sentimiento de responsabilidad o remordimiento que surge al creer que se ha transgredido una norma moral, ¿no? Causando daño cometido o un error y funciona como un mecanismo interno que busca reparar daños y evitar acciones perjudiciales, aunque puede volverse abrumador o inútil si no se gestiona bien. ¿Pero qué es esto de gestionarse bien? Hay dos caras, está el remordimiento y está el arrepentimiento. En el remordimiento está el peso del yo. Se enfoca, se centra en el pasado y en el castigo. La persona dice, ¿por qué lo hice? ¿Soy una mala persona? ¿Por qué pasó esto? Es pasivo. El remordimiento se traduce con eso de que lo vuelves a sacar. Es remorder, volver a masticar, morder de nuevo a cada rato el mismo error, una y otra vez avanzar, lo que genera un desgaste emocional, un desgaste mental, un desgaste que ya no quieres seguir ahí, pero estás en ese hueco que no da salida, pero no necesariamente soluciona el daño que tú hiciste. Simplemente es un sentimiento que ahí está y lo sacas una y otra vez, lo vuelves a remorder. Ese es el remordimiento, esa es la primera cara de la culpa. La segunda cara de la culpa es el arrepentimiento. Y ese es el puente que conecta al cambio. Es donde tienes que salir de ese hoyo y das un giro completamente en tu mente de 180 grados. Entonces, esa es la otra cara del arrepentimiento. Se centra en la conciencia del daño. ¿A quién lastimé? ¿Por qué lo lastimé? ¿Qué voy a hacer para no volverlo a hacer? Y no para quedarse ahí. La persona, para empezar, lo reconoce. Lo que hice estuvo mal. No quiero volver a ser esa persona. Entonces, es un deseo de integridad de uno propio. Y vimos la semana pasada, Saúl, para recordar, y vimos ligeramente el contraste entre Saúl y David, ¿no? Y vamos a llevar poco a poco, que esta es la primera parte de la culpa, del remordimiento, hablando de Saúl. Hoy vamos a hacer la primera parte, tal vez se vaya a dividir en 2 o 3 partes esta enseñanza que hemos venido tocando desde que entramos con el tema del caminante, que por ahí alguna lo ha de recordar, algún hermano, alguna persona. Entonces,
Vamos a recordar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hemos hablado de todo esto? Del arrepentimiento con el remordimiento, las dos caras de la culpa. Después de que una persona falla, porque es inevitable esto, hermanos. Somos humanos, en algún momento vamos a fallar, en algún momento vamos a cometer acciones, errores, vamos a ofender en palabras sin querer, pero de alguna manera fallamos. Esto es inevitable. Pero ¿saben dónde está la diferencia? ¿Alguien sabe dónde está esa diferencia después que uno falla? En que si está uno realmente arrepentido, uno le pide perdón a Dios y Él te ayuda, te limpia. Amén. La respuesta a esto está justamente en esto, en la respuesta. En la respuesta que produce en nuestro corazón. Esa es la diferencia. ¿Cuál va a ser la respuesta que tú vas a presentar ya ante tu culpa? ¿Qué respuesta va a surgir desde tu corazón? ¿Cuál será tu respuesta ante esta situación cuando tú tienes culpa? ¿Remordimiento o arrepentimiento? ¿Cómo vas a responder cuando se te presente la situación? Porque todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos hemos ofendido, pero aquí entras tú, tu decisión. ¿Qué respuesta vas a tomar? Entonces vemos aquí dos ejemplos. Saúl, primer rey de Israel, elegido por Dios, ¿no? Y David, segundo rey, Saúl, primer rey de Israel, elegido por el pueblo de Dios. Segundo rey es David, elegido por Dios. ¿Ok? Vemos estos dos ejemplos. Ambos, misma posición, monarcas, misma función o rol, gobernar el pueblo de Dios. Ambos con pecados. Y díganme quién no. ¿Quién no ha sido hallado sin culpa? ¿Quién no ha pecado? Ambos fueron amonestados por un profeta, uno por el profeta Samuel, otro por el profeta Natán, pero con diferentes respuestas ante esta culpa del pecado. Estas dos personas demostraron diferentes respuestas. Ok, recordemos a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué fue lo que vimos de Saúl la semana pasada? Primera de Samuel 15, ustedes lo pueden ver. Igual ahí tenemos el video de la semana pasada para más o menos indagar, pero lo más bonito es que vayan a la palabra de Dios, a ser dependientes de Dios. Entonces, ahí en Primera de Samuel vemos que recibe una misión este primer rey de Israel, Saúl. Samuel, el profeta de Dios, es enviado a hablarle a Saúl y decirle, ve y dile esto a Saúl, ¿verdad? Que esté atento a las palabras y que haga esto. El pueblo de Amalec es un pueblo que se ha interpuesto en mi camino desde hace tiempo, desde que salió el pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y me ha sido pesar. Necesito que extermine a todo el pueblo de Amalec. No deje vivo hombre, mujer, niños incluso de pecho, animales, ganados, ovejas. Todo quiero que... Era un juicio terminal contra Amalec. Pero va este hombre, Saúl, el rey, el que recibe la misión, el que recibe la orden a través del profeta Samuel. Y a todo lo que era de buen parecer, a aquello rico, aquella grasita del carnero que tenía buen parecer ante los ojos de la persona, lo dejó vivo. Y todavía incluso deja vivo al mismo rey del pueblo de Amalec. ¿Ok? Así que se le asigna una orden. ¿Y las órdenes para qué son? Para obedecer. Amén. Entonces, y si es dado por Dios, es para obedecerlo en totalidad, en todo. No a medias, como decía la semana pasada el hermano Franco, ¿verdad? No aparente o parcial. Por lo tanto, vemos aquí que recibe una orden la cual no cumple. O sea, lo cumple a medias. Y además cabe mencionar que ¿cuál fue la primera orden que se le da o que recibe por el profeta Samuel? Primera de Samuel, capítulo 15, ahí estamos. ¿Quién recuerda cuál fue la primera orden?
¿No es en el 15, en el versículo 3 que dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene? ¿Ese es el versículo? Sí, es 1 Samuel 15, mas no es la primera orden que recibe por el No. profeta Samuel. La primera orden que recibe, Está atento a la palabra de Jehová. exactamente, escucha, obedece, dice el versículo 1, Jehová me envió que te ungiese, dice Samuel, por rey y sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Esas son las consecuencias por no estar atentos. Pero no solo no obedeció la orden, o sea, no solo no estuvo atento, no prestó atención total a la palabra de Dios, sino que encima el desgraciado va haciendo las cosas a su manera, según su entender, según su interpretación, y va y levanta un monumento a Dios. Levanta un monumento a sí mismo, levanta un monumento en Carmel. ¿Qué creen ustedes que significaba para un rey de esa época levantar un monumento? Era un acto de soberanía propia, desplazando a Dios, poniendo la imagen, yo lo hice. No fue Dios, yo. Se adelantó después de que, según su entender, este necio hizo las cosas bien, como ya vimos la semana pasada. Para él, por no prestar atención, él cree que hace las cosas bien. Y va y todavía levanta un monumento a su propia imagen, desplazando a Dios. Y ahí se nota, hermanos, la rebeldía, lo que en realidad está en su corazón. Por eso ven aquí la importancia de prestar total atención a la palabra de Dios. No es a medias, sin importar si le agrada al pueblo o no, porque más adelante vemos la excusa que dice, es que porque temía al pueblo. Sin importar si le agrada al pueblo o no, sin importar si las personas se van porque la palabra de Dios fue dura. Tú no fuiste llamado para agradar a las personas, tú fuiste llamado para agradar a Dios. Sin importar si pierdes el reino o la iglesia, o si tu imagen es manchada, o si tu ego es pisoteado. Además, el reino, la iglesia o el ministerio, ¿es tuyo o es de Dios? Es de Dios, hermano. Entonces, a ti no te importa si el reino lo pierdes porque les agrada o la iglesia. Tú tienes que llevar a la congregación, a la iglesia, ese es tu deber, a que honren a Dios, no a ti, no a la persona, a Dios. Y la función es enseñarles cómo es la manera correcta en que deben de agradar a Dios. ¿Cómo es que agradamos a Dios? ¿Cuándo le agradamos? Obedeciendo. Le obedecemos, sin importar si te agrada o no lo que te está diciendo, sin quitar o añadir algo a tu parecer. Demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos. ¿Qué dice su palabra? Si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Eso es todo. Guarda, atesora, escucha, presta atención, obedece mi palabra, mis mandamientos. Así demuestras el amor. No es la misma manera como nosotros interpretamos humanamente a las personas demostrar el amor. Nosotros se lo podemos demostrar con un regalo, con un obsequio, con un momento de caridad. No, a Dios se le demuestra obedeciendo, porque así lo dice su palabra. Y ese es el problema cuando tenemos el oído sordo, la falta de atención a la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos aquí la importancia de prestar atención a la palabra de Dios. Debemos dejar que la palabra de Dios hable a nuestros pensamientos y no que nuestros pensamientos hablen primero a la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos dejar que Dios nos hable antes que nosotros nos adelantemos a interpretar. Porque si no, acomodamos la palabra de Dios a nuestros pensamientos y no nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Créanme, hermanos, es difícil. Y hay hermanos aquí que dan testimonio de eso. Cuesta someter los pensamientos, cuesta callar la mente, cuesta adelantarme, es que yo creo que esto, es que Dios me habló con esto. No, a ti te llamaron a observar la palabra de Dios y a obedecerla. Sujeta tus pensamientos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Saúl cuando es confrontado por el profeta Samuel y le dice que por qué no escuchó la voz de Dios?
La segunda vez, ¿verdad? Porque la primera dice que obedeció, pero la segunda vez, ¿qué dice? Cuando es confrontado, cuando una persona es confrontada por la palabra de Dios, vuelve a decir lo mismo. Antes bien he obedecido la voz de Dios. Oye, pero si te está diciendo, todo eso está en el primera de Samuel, capítulo 15. ¿Ok? Verso 1, ahorita voy en el 19, pero solo para recordar, si en su casa los quieren ir leyendo. Esto que mencioné está en el 19 y 20, ¿no? Es la segunda ocasión. ¿Por qué pues no han oído la voz de Jehová? Le dice Samuel, lo confronta con la palabra de Dios. ¿Y qué dice este necio? Antes bien he obedecido la voz de Jehová, la voz de Dios. Aquí vemos a un necio cegado por el orgullo y el ego de su corazón, no pudiendo ver su error, la gravedad de su mal. Y ojo que era 2 de 4 veces en este contexto de primera de Samuel. O sea, tuvo oportunidad de ver su error y arrepentirse de corazón. Varias veces allí. Y este no lo hace. ¿Qué vemos en el versículo 24 y 25? Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Quiero que me acompañen por favor a ese verso. Vamos a observar ese verso. Primera de Samuel 15, versículo 24 y 25. 24 dice así: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ok. ¿Qué ven en este texto? Pura observación, recuerden, no vamos a interpretar. Mi intención, yo sé que en algún momento vamos a traer un método bonito, ¿no? Cuando tenemos un tema, pero ahorita me gustaría que aprendamos a depender de Dios, que cuando tengamos un problema y no esté alguna persona, cuando nos acostumbremos a un método, tenemos que ser dependientes de Dios, ir a la palabra y saber cómo obedecerla, cómo observar lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué ven en este texto? Pura observación. Yo pienso que estaba mintiendo, ¿no? O sea, se arrepintió, pero a la misma vez como que estaba mintiendo también. Ok, ¿por qué considera eso, hermano? Porque dice que quebrantó el mandamiento de Dios y pide perdón. Y entonces dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. A la misma vez como que yo pienso que sí, se arrepintió, pero a la misma vez también, perdón, otra vez estaba mintiendo. Como para querer decir, para querer componer las cosas, más o menos. Ok, ¿alguien más? Recuerden, vamos a observar, no interpretar. Yo puedo ver que Saúl sí se sintió mal, pero ahí están las dos caras. Él nada más tuvo ese remordimiento, más no arrepentimiento, que el arrepentimiento es volverse a Dios, cambiar de mente y de camino. Es decir, sí tuvo ese sintió mal, aparentemente, que es el remordimiento, pero no se arrepintió genuinamente, que es volverse a Dios. ¿Quién más? Yo, A ver. en Reina Valera, dice que porque temía al pueblo. Y en NTV dice que tuvo miedo. Entonces, en realidad, en las dos versiones habla de un temor. Le dio más importancia al temor del pueblo, a qué decía el pueblo, que a lo que obedecerle a Dios. Pudo más el temor que sentía por el pueblo. Bueno. ¿Ven aquí cómo a veces nos adelantamos a interpretar a veces antes de observar? A veces es complicado, hermanos. A veces asumimos algo que no está y aquí va la pregunta. ¿Ven aquí un acto real de arrepentimiento? Y ojo, recuerden que estamos aprendiendo a ser observadores de la palabra de Dios y no intérpretes. No hacer uso de nuestras herramientas intelectuales en la infinidad de nuestros pensamientos para que nuestras emociones, conocimientos no interfieran en la palabra de Dios y sea pura palabra. Recuerden que la Biblia es un texto antiguo y sagrado. Por eso nos tenemos que ir a esa época, no a la nuestra, ¿verdad? Para poder
traer la palabra de Dios en su manera. Entonces, primero debemos de dejar que el Espíritu Santo nos diga a través de su palabra lo que está queriendo enseñar desde la base del autor, que es, ¿quién es el autor? Samuel. Dios. El autor de la palabra es Dios. Perdón. Entonces, Perdón. ¿ven aquí un acto real de arrepentimiento? No, porque incluso no le pide perdón a Dios, sino a Samuel. Ok. ¿Qué más? No tiene un arrepentimiento sincero, ¿no? Porque se escuda y le echa la culpa al pueblo para justificar el error que cometió. Y la otra cosa es que invita a Samuel para que lo honre, pero no para que honre a Dios, sino para que lo honre a él, ¿no? Entonces, amén. Entonces, primero que nada, en la primera pregunta de qué ven, lo que esperé que dijéramos también es que vemos excusas. Recuerden que nuestro tema es culpa, las dos caras de la culpa, remordimiento con arrepentimiento. Vemos excusa, el por qué es el conector de una razón. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. ¿Cuál? El porqué de ese conector gramatical que está a punto de dar un razonamiento es que está dando una excusa, una razón. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Hace dos clases con David, él dice, pequé. No da excusas, ¿verdad? Vamos a ir después, primeramente Dios, la primera clase a ver a David y después en una tercera clase vamos a hacer el contraste. Pero aquí vamos a observar a Saúl. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de una persona necia, orgullosa? ¿Cómo ve él el pecado y cómo reacciona él a esa respuesta? ¿Cómo es su respuesta ante esta culpa? Entonces, él aquí está usando una excusa. Su razonamiento es porque dice, temía al pueblo. ¿Era el pueblo en de verdad a quien debería de temer? ¿O a Dios? Perdona pues ahora mi pecado. Como dice Franco, ¿a quién tenía que pedirle perdón? ¿A Dios o a él? Ahora, cuando les digo, ven aquí un acto de arrepentimiento, les voy a ayudar. ¿Dónde nos dice en el texto o dónde el autor, que es Dios, nos trata de demostrar que Saúl no le importa el perdón o restablecer la comunión o relación con Dios? En el texto, les voy a dar otra pregunta. Recuerden, tenemos que hacerle preguntas al texto, a lo que estamos observando, para que la palabra de Dios sea la que hable y no interpretemos en nuestros pensamientos. A ver, ¿era necesario que Samuel volviera con Saúl para adorar a Dios? Recordemos la condición de esta persona. Un necio, orgulloso, que le importa su misma gloria e imagen ante los ojos del pueblo y no de Dios. ¿Para qué este necio y orgulloso necesita volver con Samuel? Hermanos, ¿desde cuándo usted necesita a doña Santa Patricia y a don Pancho para ir en grupo a pedirle perdón a Dios y mostrar su arrepentimiento cuando usted ha sido el único que ha pecado contra Dios? Pues yo pienso que él quería eso y quería hacerlo ante el pueblo para que, como Samuel fue anteriormente el juez de Israel, ratificara su autoridad y el pueblo siguiera viendo con buenos ojos a él como el ungido del Señor. ¿Y a eso cómo se le llama? Está excusando, está Ahí va. tratando de engañar. Ahí va. Primero que nada es no, porque el autor por algo está poniendo ahí que es Dios está permitiendo, vuelve conmigo. ¿Desde cuándo necesitamos a una persona, a un grupo para ir a pedir perdón a Dios? Y ese es el problema cuando muchas personas decimos, hay oras por mí. ¿Qué es eso, hermanos? Es que estoy pasando por esto, hay oras por mí. Tenemos que depender de Dios, no de la persona. La persona es un pecador igual que tú y que yo. Nuestro único intercesor se llama Cristo, es el que murió por ti y por mí. Y es el que nos conecta. Cuando creemos en Él, por su gracia, por su misericordia, somos salvos.
Y es ahí donde tenemos esa paz con Dios, que ya lo vimos cuando hablamos del Evangelio. Es ahí donde tenemos ahora paz. Antes éramos enemistad con Dios porque estábamos en pecado, pero al ser declarados justos, al ser declarados inocentes delante de Dios por haber creído en Jesús, ahora tenemos entrada a esta gracia que dice Romanos capítulo 5. Entonces, y ahí pueden ver los beneficios de la justificación. Entonces, no necesitamos, ¿para qué necesitaba Saúl, ir con una persona para pedir perdón a Dios? ¿A poco lo vamos a ver, pero tocamos un tema hace 2 semanas o 3 sobre David? ¿En qué momento le dice David, hey, Natán, acompáñame, voy a pedir perdón a Dios? Nunca lo hace, hermano. Él reconoce su problema automáticamente y le pide el perdón al Señor, él directamente. Entonces, exacto. Y ahí va a entrar Johan a un punto donde vamos a conectar. ¿O acaso era esto un acto de manipulación, que muchas personas son expertas? Era un acto de manipulación a Samuel para conseguir lo que en verdad quería Saúl, que era seguir cuidando su propia imagen, su propio ego y gloria, que lo vemos más adelante en el verso 30, donde dice, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, no de Dios, y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. ¿En qué momento vemos decir a Saúl, Jehová mi Dios? Aquí vemos una separación abismal. ¿Cómo lo haces tú a tu Dios? ¿Cómo sabes que es tu Dios? Porque pasas tiempo con Él, porque pasas oración con Él, comunión con Él, lo conoces. Oh, tu Dios. Entonces, ¿acaso esto era un acto de manipulación a Samuel para conseguir lo que en verdad quería Saúl? ¿Que era seguir cuidando su propia imagen, su propio ego, su propia gloria? Reflexionemos, hermano. Cuando a veces nosotros no queremos soltar algo y queremos meter no solamente excusas, buscamos personas, buscamos cosas para tratar de manipular. Hay muchas personas expertas en esto y admiten su error siempre y cuando con una condición. Yo he pecado, entonces, pero ven, te ruego que vayas conmigo. ¿Qué quieren conseguir al final de esto? ¿Importa más perder el reino o importa más perder la relación con Dios? ¿Importa perder más la iglesia o el ministerio o importa perder más la relación con Dios? ¿Qué sucede después del pecado? Para empezar, después del pecado hay consecuencias. Y vemos aquí las consecuencias de Saúl. Primero que nada, el descenso a la oscuridad. En Saúl vemos que la falta de arrepentimiento y el retiro del Espíritu de Dios desatan un efecto dominó, ¿no? Ustedes saben cuando el dominó se tira, cuando lo ponen en línea, ¿no? Y verticalmente paradito, y sueltan uno como las cartas y se vienen todos, ese efecto dominó, ¿no? Es autodestructivo, destruye todos los demás. Por eso el pecado no solamente... Qué bueno que el pecado solamente te dañara a ti. Afecta a terceros. Cuando uno, por ejemplo, comete un adulterio, no solamente dañas a tu pareja, a tu esposa, también dañas a tus hijos. Y sus hijos guardan eso en su corazón. Y lo que vieron en su padre van y lo ponen en otra familia. Es destructivo, el pecado afecta a terceros, no solamente a ti. No seamos egoístas, hermanos. Entonces, tenemos que ser conscientes. ¿Qué era el espíritu malo de parte de Jehová? Dice ¿alguien puede leer 1 Samuel rápidamente 16:14, por favor? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Gracias, Franco. ¿Qué era el espíritu malo de parte de Jehová? Recuerden
tenemos que hacer preguntas al texto. Tenemos que saber qué es. Hacer las correctas preguntas y no asumir lo que nosotros creemos, porque si asumimos lo que nosotros creemos, lo vamos a asumir a nuestra manera de vivir, a lo que nos rodean, películas de Hollywood, historias, cuentos, el demonio vino. Pero en ese tiempo, la pregunta aquí es, ¿qué significaba para los hebreos que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentara? Una persona puede decir, estaba endemoniado, ¿no? Y por eso vemos tantas estupideces en muchas iglesias. ¿Qué significaba en ese tiempo? Recordemos otra vez, la Biblia es un texto antiguo y sagrado. Tenemos que ir allá. No traerlo aquí rápidamente. Tenemos que ir primeramente allá. ¿No? A la cultura hebrea, para quien fue hablado primeramente. Entonces, ¿qué era el espíritu malo de parte de Jehová? En Saúl vemos que la falta de arrepentimiento y el retiro del Espíritu de Dios desatan un efecto dominó, ¿verdad? Una serie de consecuencias. Entonces, es importante aclarar que en la mentalidad hebrea, Dios es soberano absoluto. No hay nadie como Dios. Cuando dice que el Espíritu era de parte de Jehová o de parte de Dios, no significa que Dios cree el mal, sino que Él permite o envía un juicio retirando su protección, que no es lo mismo. Dejándolo a tu suerte. Ok, no obedeciste, bueno, pues ya. Estas fueron las instrucciones. No te sometiste, ok. Mi protección no está contigo, ya vas a tu suerte. Vemos la diferencia de poder observar bien lo que está diciendo y no interpretarlo rápidamente. No es lo mismo que Dios está creando el mal. No, simplemente retiró su protección por la desobediencia. Entonces, vemos el vacío espiritual. Al apartarse el Espíritu de Dios que daba sabiduría y paz a Saúl, vemos lo contrario entonces. Quedó un vacío. En el mundo espiritual no hay zonas neutrales. Si el Espíritu de Dios se retira, el alma queda expuesta a la oscuridad. Queda expuesta a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. Vamos a tomar decisiones huecas, guiadas por nuestro intelecto, guiadas por nuestras sensaciones, emociones, porque no hay nadie a quien pueda recurrir sabiamente como a Dios. Quedas a tu propia merced. Y hay un agente de juicio. Los estudiosos sugieren que era un ser espiritual, un demonio, un mensajero de juicio, que tenía permiso divino para afligir a Saúl como consecuencias de su rebeldía persistente. Pero ahí vamos a ver por qué no, ¿verdad? 1.2 del tema de la consecuencia del descenso a la oscuridad, para que vayan, si están haciendo sus apuntes. La otra pregunta, ¿qué es atormentar? ¿Qué significaba un tormento, que una persona era atormentada en ese tiempo? ¿Cómo una persona se entendía en ese tiempo que era atormentada? Recordemos que todos estos son consecuencias, exactamente. Una es esa. Número 1. Falta de sueño, falta de paz. Exactamente. Claridad mental, visiones. Como desorden Pánico. psicológico. Sí, exacto, todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden que estamos viendo consecuencias del pecado. Y estamos aprendiendo. Esas son las consecuencias de lo que puede traer una decisión mala. Para que podamos detectarlas. Miedo. Miedo, delirio. ¿Sí? ¿Y acaso Saúl no pasaba todo esto? Depresión, ira, distorsión de la realidad. Apetito sexual. Y lo podemos ver ahí de 1 de Samuel 15, capítulo 15 al capítulo 28, que es la muerte de Saúl. Entonces, ahí pueden ver estas cosas que ya por tiempo voy a ir concluyendo. Pero las consecuencias, manifestación física y mental. Para, número 1, con lo que quiere decir que una persona era atormentada en ese tiempo. ¿Cómo se manifestaba?
la manifestación física y mental. Paranoia y celos. ¿Qué quiere decir esto? En la mente. Número 1. El espíritu malo alimenta el ego y la inseguridad de Saúl. Por eso Saúl empezó a ver a David como un enemigo mortal sin causa real, sin motivo, ¿no? El tormento era una sospecha constante que no lo dejaba dormir ni confiar en nadie. No sientes confianza en nadie, estás inseguro a cada rato. Es una paranoia, es una locura. Melancolía y depresión profunda, que afecta primero a la mente, 2, las emociones. O sea, el tormento, ¿verdad? Estamos hablando del tormento. Primero afecta a la mente, 2, emociones, que es tristeza, melancolía y depresión profunda. El texto dice que el espíritu le aterrorizaba, viat en hebreo, que implica un pavor repentino, sin causa, sin motivo, una angustia que le apretaba el pecho y lo sumía en una tristeza oscura. 3, el cuerpo, arranque de ira. El espíritu impulsaba a Saúl a la violencia física. Ese espíritu. Un momento estaba escuchando el arpa de David y al día siguiente intentaba atravesarlo con una lanza. Era una pérdida total del control propio, del dominio propio que nos da Dios, que lo vemos en su palabra, ¿no? Por ahí en 2 de Timoteo 1:7. Entonces, pérdida de control propio, pérdida de dominio propio. El arranque de ira, ataque en el cuerpo, ¿no? Vemos también otros puntos, otras consecuencias, ¿no? 2, ya terminé lo que es el cómo era un tormento para una persona en ese tiempo. Pero ¿qué otras consecuencias hay? ¿No? Por ejemplo, un espíritu malo de parte de Dios lo aterroriza. Esto le produce una paranoia destructiva y una pérdida total de la paz. Como dijo por ahí, creo, o Franco, no hay paz. No solo interno, sino también externo. Las consecuencias es no hay paz. Otro, homicidio y crueldad absoluta. Debido a su inseguridad, manda matar 85 sacerdotes de Nob. Ahí lo pueden ver en el capítulo 22. Solo porque uno de ellos ayudó a David sin saber que Saúl lo perseguía. Destruyó a los ministros de Dios. Los llevó al homicidio, a una crueldad. Cuatro, abandono divino. El silencio. Dios deja de hablarle. Saúl entra en una desesperación tal que termina consultando a una hechicera, a una divina ahí en Endor, en el capítulo 28, cometiendo el pecado de necromancia, ¿no? Contactar con los muertos, que él mismo Saúl había prohibido por orden y por la ley de Moisés, ¿no? Dada por Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia? Pérdida de la dinastía. Sus hijos, incluido el noble Jonatán, el amigo de David, el amigo íntimo de David, aquel que lo iba a consolar y a motivar cuando estaba cuando lo venía persiguiendo Saúl, cuando lo venía persiguiendo su padre, le daba ese consuelo, ese ánimo. Dios está contigo, tú vas a ser el rey, y le levantaba esos ánimos, ¿no? Jonatán, el hijo del mismo Saúl. Pérdida de la dinastía. Sus hijos, incluido el noble Jonatán, mueren en la batalla del monte Gilboa. Su pecado arrastró a su descendencia a la tumba. Un pecado, hermano. Desobediencia. Suicidio y deshonra. ¿Cómo termina un tipo de persona así? Saúl termina quitándose su propia vida para no ser capturado. Su cuerpo y el de sus hijos fueron decapitados y colgados en el muro de Betzán como trofeo de los filisteos. Lo llevó al suicidio. Qué profundo, hermano, las consecuencias que solo un pecado puede traer, ¿no? Cobremos conciencia, hermanos, de nuestras acciones, de nuestras decisiones.
Una sola cosa, por no estar alineada a la palabra de Dios, va a traer consecuencias en el matrimonio, en la vida, en los hijos, en uno mismo, en la mente, en el cuerpo, en el corazón. Vemos aquí lo duro que se hacen las consecuencias más de lo que ya son cuando tenemos un corazón necio. Ya de por sí son duras. Pero si le agregas la necedad, el orgullo, la ceguera, todo esto puede causar un simple remordimiento. Sí, pequé, pero ya no lo vuelvo a hacer. Y ahí quedas en eso mismo. Y lo vuelves a hacer. No, sí, pequé, pero lo hice por esto y empezamos a dar excusas. Esto es difícil, hermanos. Ya de por sí las consecuencias son duras. Ahora imagínate con una persona así de necia, así de orgullosa, separada de Dios. No queremos dejar o soltar ese monumento muchas veces. Ese monumento que levantó Saúl a sí mismo. Ese monumento de orgullo y de necedad. Muchas veces no lo queremos dejar. No queremos dejar eso que nos está costando, que creemos que es de Dios y que Dios nos los ha dado, nos está costando. Cuando lo primero que tenemos que ir a ver es restablecer nuestra comunión con Dios. Cuesta horrores, más cuando ya está formado ese monumento. Tenemos que depender de Dios y no de las personas. Llevemos a las personas a que dependan de Dios, a que no dependan de un pastor, de un salmista, de un padre, de una madre, de un maestro, de un profesor, de un método de enseñanza. Enseñémosles a las personas porque en algún momento usted o yo vamos a faltar. Saúl, la prueba era para Saúl. Dios, usted y sin mí, Dios sigue siendo Dios. Dios no necesita a usted y a mí para para realizar esa misión. Puede poner a otra persona, cualquier persona más lo va a suplir. Aquí la importancia es la obediencia a Dios, la comunión a Dios. La prueba era para Saúl. La prueba no era matar todo, la misión era obedece, presta atención. ¿Qué nos importa más? ¿El qué dirán las personas antes que Dios? Saúl quería que el tormento se fuera, pero quería quedarse con su orgullo, quería quedarse con ese monumento en Carmel. La consecuencia no quita el veneno, pero el arrepentimiento cambia el destino, hermanos. Recuerden que Saúl falló por no estar atento, por no obedecer. Si no estamos atentos a la voz de Dios para obedecer, es tiempo. Estate ahora a tiempo a escuchar su voz para arrepentirse. Todavía hay esperanza. Si no la escuchaste para obedecerlo, escúchalo ahorita para arrepentirte. Porque como veremos en el próximo tema, la consecuencia de David con Dios es mil veces mejor que el reino de Saúl sin Dios. Porque mejor es un día habitar en la presencia de Dios que 1000 fuera de Él. Los sacrificios, los esfuerzos que tú hagas, los holocaustos, a eso no le importa a Dios. A Dios le importa el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciará a Dios. Salmo 51, 17. Saúl cargó con sus consecuencias con las manos llenas de excusas. Yo hice esto por aquello, yo hice esto por aquello. Y terminó en la oscuridad del silencio de Dios. Y la pregunta aquí, para nosotros ahora, no es si vamos a sufrir por nuestros errores, porque la espada de la consecuencia es real, hermanos.
Toda acción va a generar una reacción. Si no, aquí la pregunta es, ¿quién te va a acompañar mientras caminas en ese valle? ¿Quién va a ir contigo mientras caminas en esas consecuencias? ¿Tu propio ego en un monumento de piedra? ¿O la palabra de Dios que redarguye, consuela y restaura? La consecuencia para Saúl fue el vacío. Y sin el Espíritu, el pecado nos deja a merced de nuestro propio ego, de nuestros propios deseos, de nuestras propias emociones, tomando decisiones peores, llevándonos a ese efecto dominó, autodestructivo. Y la consecuencia de Saúl fue lo que lo llevó a Carmel y terminó en suicidio. ¿Cómo cargamos nosotros con las consecuencias? ¿Cómo vamos a cargar a partir de ahora que sabemos que todos hemos fallado? No hay ninguno perfecto. Pero la pregunta aquí es, ahora que sabemos esto, ¿cómo vamos a cargar con las consecuencias? ¿Quién va a ir a nosotros y nos va a acompañar en ese valle de aflicción? ¿Nuestro propio ego? ¿Nuestro propio orgullo? ¿O Dios? El arrepentimiento no va a borrar la consecuencia, pero cambia el propósito de la misma. Tengamos fe en Dios. No estemos tratando de negociar la consecuencia con Dios, como Saúl con sus sacrificios. Estemos dispuestos a caminar en ese valle de consecuencias tomados de la mano de Dios.